siendo las 3:17 de la tarde, da inicio a audiencia, alegatos de cierre o conclusión en el radicado 76. Delitos: concierto para delinquir agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, fabricación, tráfico, porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, falsedad ideológica y peculado por apropiación. Daniel, ¿sabe usted de su cliente? ¿Su cliente está enterado de la audiencia? Él está enterado de la diligencia, señora, solo que está laborando fuera del país. Ok, no hay ningún inconveniente, gracias. Verificada entonces la presencia de las partes necesarias para la validez del acto, damos inicio a la audiencia. Audiencia en donde en la última sección se terminará con la práctica probatoria y obviamente pues ya nos corresponden los alegatos de cierre o conclusión, los cuales están ritualizados en el Código Procesal Penal los turnos, iniciando con Fiscalía, luego sería el Ministerio Público y por último sería la defensa. Entonces, doctora María Janet, ¿tiene usted listos los alegatos de cierre o conclusión en este asunto? Sí, señor juez. Gracias. Entonces, procedamos con estos alegatos. Gracias, su señoría. Efectivamente, pues es conocido, desde el fundamento constitucional, pues la Fiscalía tiene la carga de la prueba. En este trasegar del juicio, esas pruebas que se realizaron no entregaron ese alto grado de convicción, más allá de toda duda, para deplegar, en este caso, una sentencia de carácter condenatorio en contra del señor David Steven Moreno Cárdenas. De conformidad con el artículo 402 de nuestro procedimiento penal y lo reiterado en sendas providencias de la Corte, es claro que los testigos declararán sobre aspectos fundamentales que en una forma directa y personal hayan tenido ocasión de observar o percibir. Máxime que en casos como el suyuis, estos testigos fueron víctimas de atentados contra sus propias vidas. Pero estos testigos presentados en este juicio fueron reiterativos en manifestar que desconocían prácticamente que el aquí acusado David Steven Moreno Cárdenas haya sido autor de lo que a ellos les sucedió. Es por ello que en este juicio, y ya junto con los mismos policiales, pues lo que han aflorado son varias series de dudas que efectivamente no llevan al convencimiento y a la certeza de la responsabilidad del aquí acusado en las conductas por las cuales inicialmente se le acusó, fruto de investigación que adelantara a otros homólogos. Por ello, ante esta serie de dudas, es claro, de conformidad con el artículo 7º, pues que las mismas se deben resolver a favor del acusado, como sucede en este caso, y que por ende conlleva es a solicitar respetuosamente se profiera una sentencia de carácter absolutorio a favor de David Steven Moreno Cárdenas. Muchas gracias. Gracias, doctora María Janet. Vamos con el Ministerio Público. Alegatos de cierre o conclusión, doctor Darío. Bueno, muchas gracias, señor juez. Bueno, pues primero que todo, mencionar que estamos un poco, pues creo que me quedó faltando un poco de lo que es al menos un análisis probatorio por parte de la Fiscalía para poder llegar pues a esta conclusión a la que llega. Obviamente pues es una postura válida, pero me parece que sí ameritaba al menos haber tenido una, un análisis de los elementos, de las pruebas practicadas dentro del proceso para llegar a esa conclusión y no hacer una disertación genérica.
Pero bueno, como sabemos, pues eso es lo que ha sucedido, es lo que hay. Yo quisiera referir estos alegatos o empezar estos alegatos diciendo que tuvimos inicialmente pues un alegato inicial de las partes conforme al cual pues la Fiscalía pretendía establecer la concurrencia del señor David Steven Moreno Cárdenas en varios delitos. Ellos son el concierto para delinquir agravado, un concurso homogéneo de homicidio agravado en grado de tentativa, el de fabricación, tráfico, porte de armas de fuego, falsedad ideológica en documento público y otro especulado por apropiación. Y pues dentro del desarrollo extenso, por cierto, de este juicio oral, ese propósito con que la Fiscalía pues inició este juicio oral, pues encuentra una serie de limitaciones de carácter probatorio pues para llegar a demostrar toda esta gama de delitos, ¿no? Digamos que de alguna forma pintaba pues una discusión jurídica interesante en torno pues a que si estos delitos acaecieron o no acaecieron y se practicaron pues unas pruebas. Y por otro lado, la defensa también expresó una teoría del caso que era la de manifestar que el acusado Moreno Cárdenas había sido eh, un topo, y tomo de las mismas palabras del defensor esa palabra, un topo, es decir, una persona infiltrada dentro de una organización criminal, pero pues que rendía cuentas a la organización criminal y que finalmente pues lo dejaron a su suerte. Y en ese punto pues también estimo que la defensa demostró eh, alguna serie de circunstancias que daban cuenta pues de esa actividad dual que presentaba el señor David Stevens Moreno Cárdenas, eh, pero no fue suficiente para dejarlo en ese solo escenario, en el escenario de que fuera únicamente una persona infiltrada y que trabajaba para la autoridad, para la policía, pues en este caso, únicamente. Entonces, todo eso pues deviene de varias circunstancias. Por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de llegar a este caso porque pues se desprendió de otro caso matriz muy conocido, muy, eh, digamos, de mucha connotación y también de altísima sensibilidad, como fue la muerte del dragoneante del IMPEC, Giuliano Peruccini. Entonces ahí se conoció toda una actividad delincuencial que pues permitió aclarar esa investigación, pero se desprende esta otra investigación y es que un miembro de la policía o que unos miembros de la Policía Nacional eh, que hacían parte pues de, 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 de la institución participaban de la actividad delincuencial y que colaboraban con la organización criminal que en su momento, por allá en el año 2015, 16, lideraba Waltercito y Cadavid y Fritanga y bueno, toda esta serie de personas que hoy día pues han tenido una suerte, pues algunos tras las rejas, otros han fallecido, en fin, todo esto que ha ocurrido. Y particularmente a, al señor David Stevens Moreno Cárdenas se lo vincula con esta organización que, que tiene pues, con este tema de organizaciones delincuenciales, una disputa, pues, con otra organización, tal vez con la de alias El Pau.
Y, y se lo vincula también a, cercanamente a miembros de la organización criminal. Por ejemplo, eh, todo esto pues generó unas inquietudes en la Policía Nacional y se inicia una investigación que, que pretende pues seguir cuál es la actividad del señor Moreno Cárdenas. Entonces a él lo vinculan pues básicamente con dos personajes, con uno que es alias Balín y el otro que es Ricky Charlie. Y estas personas a su vez pues también están, tiene pues una vinculación con el grupo delincuencial de Waltercito. De hecho, a Ricky Charlie, que hay se dice ahí, de acuerdo a las pruebas pues, que pudimos escuchar, como por ejemplo de, de la señora Sandra Janet Gil Cruz, que se recibió por allá en el año 2022, pero permite establecer pues una vinculación estrecha del señor David Stevens Moreno Cárdenas con el señor Ricky Charlie, con el Ricky Charlie pues, que todos sabemos, pues él fue ultimado, murió de manera violenta, pero que previo a esas situaciones se lo vincula también con una participación en unas conductas delictuales que tienen que ver con unos homicidios tentados ocurridos el 11 de febrero. mm, y él, escúsenme un segundito aquí, son unos homicidios homicidios tentados que ocurrieron en el 20 de enero del 2016 de Mario Germán Valdés y el de Ángel María Castillo Quisén. Entonces, uno el 20 de enero y el otro el 11 de febrero del año 2016. Entonces, en esta actividad o en esta situación, vinculan al señor Rick Charlie como la persona que efectuó esos atentados. De hecho, pues en declaración de una de las víctimas de, del señor Valdés, pues del señor Mario Germán Valdés Castro, pues él reconoce y que la persona que disparó en su contra fue Ricky Charlie y, y que no pudo reconocer al que iba conduciendo la motocicleta. Pero todo esto no se podría analizar de manera aislada porque la información que ellos aportan o que se aporta, digamos, dentro de la investigación, es que era auspiciado por por el patrullero en ese momento de la Policía Nacional, David Stevens Moreno Cárdenas, que los hechos ocurrieron justamente en donde él debía prestar la, la seguridad en el cuadrante que era su responsabilidad y por personas que tenían de alguna manera un vínculo pues con él. Ese vínculo del que hemos hecho referencia entre él y Ricky Charlie, ¿no? Entonces, evidentemente, pues a la hora de hilar delgado desde el punto de vista probatorio, eh, uno podría pensar pues que, como es natural, si una persona pertenece a una institución como la Policía Nacional y decide hacer parte o vincularse con una organización criminal, pues uno pensaría que es natural que eso no sea eh, de manera abierta y claramente eh, presentada ante los mismos policías, ante la comunidad, ¿no? Sino que por el contrario, se sigue manejando, digamos, una cortina en la que se tiene esa condición de servidor público, se aparenta cumplir con el deber, con el servicio, pero pues se está realizando una actividad
de otro tipo, que es contraria, pues en este caso hubiese sido o sería catalogado contraria a la ley. Hicieron 1000 seguimientos, hicieron investigaciones, se recaudaron declaraciones dentro del juicio oral, como por ejemplo la de Óscar Andrés Bedoya Ospina, pues, que era prácticamente la persona que estaba haciendo ese trabajo, si se quiere o si lo podemos entender, de contrainteligencia, ¿no? De saber qué era lo que estaba haciendo realmente el patrullero David Stevens Moreno Cárdenas, pero eh, finalmente pues sabían que sí, que había un vínculo con la organización criminal, pero no pudieron pues establecer de manera absolutamente clara eh, que, eh, que, qué repercusiones tuvo en esa investigación. Ahora, claro, que el señor Moreno Cárdenas tenía conocimiento de actividades delincuenciales de, de un grupo, de un grupo organizado dedicado al expendio de estupefacientes, al homicidio, que era pues la de alias El Pau. Claro que sí, que si él dio esa información a investigadores, claro que también ocurrió así. Eso, por ejemplo, la última declaración o de las últimas declaraciones que se recibió, como fue la de el intendente jefe Johnny Zambrano Argote, pues él da cuenta de que, de que sí recibía información de David Stevens. Eh, y que David Stevens tenía mucha información y que a él, pues, digamos que le recaudaban esa información, pero tampoco podemos decir que era un agente encubierto, y no lo era porque el agente encubierto tiene unas condiciones y unas características legales. Y esas condiciones y características legales es que tiene que haber una designación, tiene que haber un conocimiento pleno de la autoridad, tiene que ser un acto de investigación avanzado dispuesto por un fiscal de la República, y tiene que rendir unos informes y tiene que haber un conocimiento de esa actividad, y eso pues definitivamente nunca ocurrió. Era algo así, o se nos ha mostrado o se ha querido mostrar como que fuera eh, una persona que simplemente pues con mucha eh, como un vigilante, pues, como un vigilante que sí, que hacía esa actividad más allá de la que, de la que tenía asignada como responsable de un cuadrante, como ser el policía de la seguridad ciudadana, y estaba pues realizando actividades de otro tipo, de mayor eh, envergadura investigativa, si se quiere, porque definitivamente, pues, eh, la Policía Nacional, así como toda organización jerarquizada y organizada, pues tiene diferentes actores para cada uno de las actuaciones delincuenciales. Entonces, tienen terrorismo, tienen narcotráfico, tienen delincuencia organizada, y pues a ninguna de estas hacía parte el patrullero David Steven eh, Moreno Cárdenas. Entonces, está esa dualidad, ¿no? Esa dualidad. Lo primero es, evidentemente, es la persona que, que nos quiere mostrar la defensa, que es una persona que ciertamente realizó cuando perteneció a la institución, que fue loable y reconocida y recibió unas condecoraciones, condecoraciones que por supuesto no se les quita ningún mérito, porque fueron producto de su trabajo, no se les quita ningún mérito de manera alguna, y
creería que pues, la mayoría de policías que han participado en operativos y en este tipo de actividades en contra de la delincuencia han recibido ese tipo de reconocimientos. En las hojas de vida de todos los policías aparecen los reconocimientos por sus logros y eso está perfecto y eso está muy bien. Pero la pregunta es si después de haber analizado o de haber escuchado, pues, las pruebas que trajo la fiscalía prácticamente, eh, la actividad del señor David Stevens Moreno Cárdenas se quedó ahí, se quedó en ese contexto, o trascendió aún más cuando se vinculó cuando se dice que se vinculó con un grupo de delincuencia organizada y que les brindaba información y que les protegía y que les indicaba por dónde podían ir sus víctimas y que tenía pues una relación estrecha con una persona que era reconocida como miembro de la organización y que realizaba actividades delincuenciales en nombre de esa organización. De todas maneras, evidentemente, y empezar por lo primero, ¿no? Por lo primero, y es que eh, planteado ese catálogo de delitos que se pretendían probar, pues se habló de una falsedad ideológica en un documento público, y eso porque se dijo que en una captura que realizó el señor David Stevens, eh, presentó al capturado como que fuera un consumidor cuando se trataba de un distribuidor, pero de eso no se habló nada, eso dentro del desarrollo investigativo, perdón, dentro del desarrollo probatorio, pues eso no tuvo ninguna eh, repercusión, no se dijo, no se demostró nada finalmente. Entonces, es uno de los delitos que queda, pues, sobre los que no hay nada más que decir. Igual ocurre con el peculado por apropiación de 80.000 pesos, también de una incautación que tampoco se dijo nada acerca de eso. O por lo menos yo no lo tengo pues en mis registros. Entonces, son evidentemente pues delitos que se imputaron, que se mencionaron, pero que a la hora de la prueba pues no tuvo ninguna repercusión. Quedan unos delitos como son por ejemplo, ese homicidio. Eh, o sea, hay una cantidad o hay una serie de referencias de su participación, pero que se podrían vislumbrar hilando demasiado delgado. O sea, existe, digamos, el hecho indicante, pero se carece de ese hecho indicador consistente que diga eh, que David Stevens sí tenía, digamos, una clara participación en estos tentativas de homicidio. ¿Y cómo lo explico? En primer lugar, pues existe un señalamiento de que la persona que participó en esos homicidios tentados fue el señor Ricky Charlie. Y que él actuó porque Moreno, con quien tenía una estrecha relación, porque Moreno eh, le había, digamos, dado la vía libre para que pudiera ejecutarse ese acto. Y eso deviene de la responsabilidad que él tenía de la seguridad del cuadrante donde ocurrieron los hechos, que es el sector de Palo Blanco. Es decir, además además del vínculo que tenían estas dos personas, también estaba la situación funcional como Policía Nacional de cubrir, de prestar seguridad, eh, de evitar que ocurrieran todas estas situaciones. Pero pues el argumento es tan débil que con el solo hecho de decir que una persona no es omnipresente ni puede estar en todos los lugares
ocurren delitos menos la policía, nos puede llegar a esa conclusión. Entonces, si bien es cierto, hay deducciones que podrían implicar al señor Moreno Cárdenas en esas actuaciones, pues evidentemente, pues la prueba no es consistente, no es fuerte. En eso la fiscalía pues no tuvo, digamos, consistencia a la hora de demostrar ese tipo de delitos. Y lo último que queda, bueno, y si no hay consistencia para eso, pues tampoco lo hay para el de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego. Lo último que queda es el concierto para delinquir, el delito de esa vinculación que, de acuerdo a lo que se logró extractar de los elementos o de las pruebas que se practicaron, básicamente de la declaración que rindió Oscar Andrés Bedoya, de lo que nos pudo decir la señora Sandra Janet Gil Cruz, de lo que nos refirió Carlos Andrés García Murcia, pues nos queda de que esta persona posiblemente, pues sí, o mejor dicho, sí tenía un vínculo con una organización criminal que le aportaba información y que a la vez, pues, de otra organización le aportaba información a la autoridad, ¿no? Y eso es lo que queda, un posible, pues, comisión de un delito de concierto para delinquir en en todo este desarrollo probatorio. Pero pues la verdad, la verdad es que no se cumplió pues con las promesas que se hicieron inicialmente sobre la ocurrencia de 5 o 6 delitos que, que no fue pues lo que se esperaba, que fue más las situaciones que impidieron una continuidad de la investigación, la no comparecencia de testigos. eh, un caso bastante traumático, pues, si se quiere de alguna forma, que al final de todo y después de todo el esfuerzo, nos deja pues con el sinsabor de que quizás de una parte, sí, de que de ambas partes incluso se hubiera podido hacer más y llegar el día de hoy a una conclusión certera de que hubo delito o no hubo delito. Yo creo que hay un mar de dudas que dejan planteadas algunos aspectos que evidentemente comprometen la situación del señor David Steven Moreno Cárdenas, pero que a la hora que al final de todo no tienen la consistencia suficiente pues para llegar a una conclusión condenatoria, salvo pues las deducciones que hemos podido mencionar y que si el señor juez lo tiene a bien estimar a la hora de hacer el análisis del delito de concierto para delinquir que le fue imputado. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, doctor Darío. Vamos entonces ahora con el turno de la defensa técnica, el doctor Daniel Giovanni. Gracias, señoría. Este juicio nos permitió concluir que lamentablemente del afán solo queda el cansancio, que saltarse los protocolos resulta siendo perjudicial cuando de mezclar roles se trata, y ello es justamente lo que le ocurrió a David Steven Moreno Cárdenas, que pasó rápidamente en par de meses de héroe a villano por cuenta de su propia institución, que en asocio con la fiscalía lo convirtieron ilegalmente en un agente encubierto, o cuando menos en un funcionario de policía de inteligencia por adhesión, en cuanto que siendo patrullero de la vigilancia, es decir, patrullero adscrito a un cuadrante, fue utilizado para recaudar información
que permitió incluso la captura de miembros de estructuras criminales como las de alias El Pavo. En ese orden de ideas, si bien no podría afirmarse que él fue agente encubierto, pues tal cual como lo refiere el señor representante del Ministerio Público, hay una serie de derroteros, de pasos, de controles e incluso de autorización judicial para poder contar con esa etiqueta. No menos cierto es que el hecho de que no se hubiese realizado de esa manera correcta, de esa manera legal, en la práctica, pues se evidenció que sí lo hizo. ¿Y de dónde se puede concluir eso? Del hecho de que declaró el intendente jefe de Zambrano Argote, que no solo reconoció que es obligación de los policías de vigilancia contribuir a las investigaciones que adelantan otras especialidades de la Policía Nacional a través del suministro de información, por una razón que el propio Zambrano Argote explicó, con sus más de 20 años, 2 décadas de experiencia en trabajo en Policía Judicial, y es que como el policía de vigilancia está de primera mano en el terreno, pues es quien puede pasar desapercibido, al menos más que otras personas que ingresen al sector, y con base en eso puede obtener datos. De hecho, el propio Zambrano Argote manifestó que es normal que los miembros de la Policía Nacional en sus diferentes especialidades tengan fuentes de información y que esas fuentes precisamente pues no suelen ser divulgadas, y ello pues permite entonces empezar a transitar por la sana crítica, en tanto que obviamente si una fuente es quemada, es decir, una fuente es ventilada, pues deja de ser fuente. Y no solo ocurre con actividades cotidianas como el periodismo, sino que obviamente también ocurre con actividades como la investigación en contra de actividades criminales. Lo que significa entonces que cualquier contacto que pudiese tener Moreno Cárdenas con algún bandido del sector no era por generar un concierto para delinquir, sino porque se trataría precisamente de una fuente. No en vano, el propio testigo Zambrano Argote reconoció la información que estaba consignada en los pantallazos de una conversación de la red social WhatsApp, que no solo permitió cumplir con ese requisito de autenticidad, en tanto que uno de los interlocutores reconoce que efectivamente sí participa de esa conversación, sino que además permitió con esa exhibición una línea cronológica que fue previa a la vinculación a este proceso penal, y en donde puede verse cómo Moreno Cárdenas era el encargado de realizar actividades tales como la presentación de fotos de los inmuebles donde operaban los encargados del tráfico de estupefacientes, era el encargado de confirmar alias, era el encargado de ayudar a obtener los nombres de las personas que realizaban su actividad a través de alias, incluso con la exhibición de documentos que permitieran dar fe de que la información que suministraba era verídica. Por eso pudimos ver en pantalla todos en plena audiencia cómo hasta se utilizaban carnets estudiantiles, cualquier documento que quedara a la mano del recolector de información era objeto de fotografías para permitir de esa manera la identificación e individualización de personas sobre las cuales se iba a realizar trabajo investigativo. No solo porque Moreno Cárdenas tuviese la iniciativa, sino que en las propias conversaciones pudo verse y reconocerse por parte de sus interlocutores, de uno de ellos, de Zambrano, como Zambrano en muchas ocasiones incitaba a Moreno a esa recolección. Entre otras cosas, realizaba con términos de muy tú a tú, lo que mostraba que tenían una muy buena relación, es decir, que existía confianza entre ellos. Y entonces allí puede además exponerse con esa declaración como ese contacto de Moreno como agente encubierto, aunque sea de manera ilegal, se da luego de la captura de alias Monacho, y donde el contacto con Zambrano ni siquiera fue iniciativa de él, sino que habría sido la orden de un superior jerárquico de apellido Gómez, quien habría sido quien le pidió a Zambrano que tomara contacto con Moreno con esa finalidad. Y recordemos que dentro de esa estructura piramidal
ambos, tanto Gómez como Zambrano, fueron siempre superiores jerárquicos de Moreno, quien ostentaba el grado de patrullero, que es el más bajo en la Policía Nacional. Lo único que sigue debajo de un patrullero es un auxiliar de policía que está simplemente prestando el servicio de policía, pero dentro de la estructura profesionales es solamente el patrullero, lo que permitía que, en términos populares, le montaran grado. Como se indicó, el problema es que la información que Moreno recaudaba, pues no se recibía de manera formal. Claro, como no estaban cumpliendo los protocolos de agente encubierto, pues no había esa actividad de agente de control ni de la realización de los respectivos informes, que es lo que normalmente ocurre. En todo caso, pues eso no significa que no se recolectara y no se reportara. Zambrano dice que siempre era a través de WhatsApp y de hecho menciona que era tal el conocimiento incluso de la Fiscalía de lo que se la pasaba haciendo Moreno, que en una ocasión, para legalizar parte de esa información, porque obviamente no podían presentar esos datos sueltos en una audiencia, ni siquiera para pedir una orden de captura de esa manera, entonces optaron por legalizar un poco esa actuación a través de la recepción de una entrevista, y con base en ese medio de conocimiento que ya sí perfilaron de manera legal, pues logran la captura de alias El Pavo. Aspecto que revelaría que el actuar, aunque no fuera ético, aunque además fuera una especie de extralimitación de funciones o incluso un abuso de la función pública, conductas por las que no puede emitirse condena porque no fueron objeto de imputación y acusación, en todo caso, al asumir esas labores de investigación que no tenía asignadas de manera taxativa, no son ni concierto para delinquir, ni mucho menos configuran ninguna de las otras conductas enrostradas. En tanto que, por ejemplo, declaraciones como la de Óscar Bedoya, hoy CTI, pero que antes era SIJIN, se puso esta persona a realizar labores de vigilancia y seguimiento. Y es allí donde se ve cuál es el vínculo entre Balín y Moreno, que tanto inquieta a la Procuraduría. Y es que ese contacto quedó documentado, y quedó documentado con los informes de vigilancia y seguimiento. Pero ese contacto lo único que muestra es cómo Moreno ingresa a la casa de ese delincuente Balín, pero resulta que no ingresa a delinquir, ingresa acompañado de miembros de la Policía de Inteligencia, de quienes formalmente sí están en cumplimiento de esas funciones de recolectar información de inteligencia, y precisamente por eso es que en las fotografías, y como lo reconoce el propio informe, y además lo avala el testigo Óscar Bedoya, el vehículo en el que se transportó el personal de CIPOL es justamente el carro asignado por el Estado para transportar personal de inteligencia. Lo que entonces permite ver que ese vínculo no fue otro que Moreno permeando la estructura criminal, reclutando fuentes desde adentro, en términos de inteligencia, realizando actividades de infiltración y penetración. Pero como Moreno sabía que esa actividad había que documentarla o había que canalizarla como correspondía, entonces lo que hace es servir de puente, es decir, la fuente que él ya logra reclutar como fuente se la traslada a quien puede formalmente sacar esa información. Es decir, que la vigilancia y seguimiento que percibimos en juicio no muestran a Moreno ni transportando drogas, ni transportando armas, ni nada por el estilo. El único elemento o el único medio de conocimiento de ese contacto Balín y Moreno fue conectar a Balín con la CIPOL. Y ello no es delito ni aquí ni en ninguna otra parte, porque precisamente está realizando un acto en pro de la convivencia y seguridad ciudadana. Lamentablemente, haciéndolo de una ignorancia monumental y además sobre el exceso de confianza de jamás creer que iba a ser traicionados por sus propios pares. Y por eso no pidió nunca blindarse en ese trámite de agente encubierto que está diseñado para que cuando hayan esas captaciones de información, pues evite problemas. Por respeto a mi cliente, no puedo decir que se hizo capturar por sapo, pero en la práctica puedo minimizar el diciendo que se hizo capturar por meterse en lo que no le correspondía, por querer dar un poco más de valor agregado. Y ello no es algo de discurso. De hecho, la defensa no tendría por qué aportar ningún elemento material probatorio, porque quien tiene la carga de la prueba, según el artículo 7º, y que señala entre otras cosas que no se puede invertir en la fiscalía. Pero este tipo de vigilancia y seguimiento muestra que era lo que realmente estaba haciendo Moreno, metiéndose en actividades que no le correspondía,
generando además enemigos. ¿Enemigos como quiénes? Como Ángel María, quien declaró en juicio oral queriendo hacer ver a Moreno como un bandido. Pero no era para menos, ya que él reconoce al uniformado como la persona que ejercía el control en su propio barrio. De allí que, al estar monitoreado por Moreno, fue objeto de informes en su contra, que fueron precisamente los que se ventilaron en el juicio oral, allí por parte de la defensa, para que al menos valorándolo, si se quisiera, como una prueba indiciaria, se mostrara que no era algo solo de discurso, sino que efectivamente hay reportes, pero que además serían reportes innecesarios porque el propio Ángel María muestra que la actividad de Moreno consistía en facilitarle el trabajo a la SIJIN. Tanto es así que Ángel María reconoce, afirma bajo grado de juramento, que Moreno, bajo el pretexto de una requisa, bajo el pretexto de un control normal de la vigilancia, se le queda con los documentos y con ese achaque lo obliga a trasladarse hasta la estación de policía para reclamar los documentos. Y cuando llega a reclamar los documentos, oh sorpresa, resulta que era la trampa, por llamarlo así de manera popular, para que Ángel María, llegando a las instalaciones, la SIJIN lo reconociera de manera personal y le tomara unas fotografías. Procedimiento que podrá ser arbitrario e irregular, pero antiético si se quiere, de lo que sería la aplicación de la frase de el fin justifica los medios, y en este caso el fin no era delinquir, sino poder identificar e individualizar a quienes azotan la ciudadanía en el municipio. Obviamente, si la SIJIN de civil, conocemos todos, es un hecho notorio que ningún policía de civil en la calle puede requisar, por eso les toca a la SIJIN en sus procedimientos ponerse hasta la chaqueta para poder mostrar que son SIJIN. En la calle quien requisa la vigilancia, y entonces fue básicamente un entramado para facilitar el trabajo de la SIJIN, lo que sigue demostrando esa actividad en pro de las investigaciones. Lamentablemente Ángel María pues resultó manifestándonos a todos en juicio que esa fotografía tenía otra finalidad, y señala que la finalidad era que esa foto era para entregársela, abro comillas, a los de Alto Bonito para que lo mataran, cierro comillas. Afirmación que no solo no tiene respaldo en ningún medio de conocimiento, sino que además pues demuestra la rabia que esta persona tenía con la policía y que es producto de lo que se conoce como el bombo, y a eso me referiré ahora, es decir, la cizaña, que es lo que me referiré líneas siguientes. Solo que además causa curiosidad en ese análisis conclusivo, cómo una persona señale que es necesario que le tomen una foto para que lo puedan matar, para podérsela pasar a alguien que lo quiere matar, cuando este mismo ciudadano refiere que durante toda su vida se ha dedicado justo en Guadalajara de Buga al comercio de vehículos. Y pues es un hecho notorio, es de amplio conocimiento que Guadalajara de Buga no es precisamente una metrópoli, no estamos hablando de Nueva York, estamos hablando de un municipio pequeño en el país donde si hay alguien que ejerce el comercio toda la vida en el mismo sitio, pues sería fácilmente identificable por quien supuestamente tenga enemistad con él. No se ve cuál sería el aporte que daría una fotografía que afortunadamente el mismo declarante dice se la tomó fue SIJIN. No, si se quisiera una fotografía por parte de Moreno con una actividad delictiva, bastaría verlo dentro del mismo cuadrante y tomársela de manera desprevenida. Ello pues permite ver entonces cómo este testigo pues no sirve para emitir ningún tipo de condena, sobre todo porque fue tan resentida la declaración de Ángel María que cuando se le pidió detalles acerca de los inconvenientes que supuestamente tendría con el patrullero, el declarante se dedicó a mostrar rabia por actividades propias del control policial, de actividades de policía comunes y corrientes, como por ejemplo cuando señala que es que la enemistad surgía porque Moreno le quitó la moto cuando lo vio transitando sin casco. Y además, nótese cómo, pues eso no solo es un ejercicio propio de la autoridad, aunque no se sea de tránsito, ese control era conocido plenamente por el mando institucional, no era algo que Moreno hiciera a escondidas. De hecho, el propio Ángel María nos refirió cómo Moreno le habría quitado la moto también, señaló a la mamá y a la abuela de alias Pinky,
Porque, ¿cuál era el motivo? Porque también andaban sin casco. ¿En dónde? Pues en el cuadrante que Moreno tenía que controlar. Y señala Ángel María que en ese procedimiento además estuvo presente un oficial de la policía en el grado de mayor, que es obviamente el nivel directivo de la institución, lo que significa que la labor de Moreno era una actividad común y corriente, incluso que no solo era dirigida a Ángel María, sino que era para otras personas que estuvieran en misma situación de incumplimiento de normas básicas de tránsito. Pero además este malestar iba de la mano de lo que les enunciaba momentos antes, y era del bombo, de la cizaña. Pero ese bombo y esa cizaña la vino a exteriorizar a Ángel María de manera sorpresiva en juicio, cuando dice que el señalamiento de esa tentativa de homicidio contra Moreno, afirmando que era que Moreno lo quería matar, que es lo que genera la vinculación y la traída a juicio, no es porque a él le conste de manera alguna, sino porque señala que así se lo dijo un policía de apellido Olivares, que se inventó una película según la cual a él ya lo habían ido a buscar a la casa, es decir, Ángel María, pero que Ángel María pues estaba muy acompañado y que por eso Moreno no lo pudo matar. Pero curiosamente, al interrogarse a Ángel María si al menos había visto a Moreno allá cuando le llegaron a hacer que la visita asesina, pues señala que no, que simplemente él deduce que fue Moreno porque se lo dijo su amiguis, el policía Olivares, a quien de cariño le decía alias Chicha, pero de que no, como ese dato brilló por su ausencia durante todo el proceso, nos vino a sorprender en juicio oral y de esa manera no se pudo constatar esa información. De un tercero, es decir, eso ahí como declarando en cuerpo ajeno, ni siquiera eso puede ser de referencia, pues no es suficiente para mantener incólume pues una eventual petición de condena que viene desde la imputación en contra de mi poderdante. Para hacer ver a Moreno como el autor del atentado contra Ángel María, se trajo a colación que esa acción había sido perpetrada por quien se refiere como Ricky Charlie, y es allí el otro vínculo es que se señala de Moreno con la organización. Ya el de Balín quedó explicado, ahora el de Ricky Charlie. ¿De dónde se extrae ese vínculo? Pues de que a Ángel María se le ocurrió decir que es que Ricky Charlie era, dizque el novio del patrullero Moreno, y ese resulta siendo el vínculo. Frente a eso, señoría, pues no hay medios de conocimiento que respalden ese vínculo y simplemente es un chisme que viene a contar Ángel María, y señalo chisme es porque al preguntarle sobre cuáles eran los soportes que le permitieran afirmar que existía una relación entre esas dos personas, llámese que los vio andas un pico, cogidos de la mano, comiendo algo en alguna parte, compartiendo en algún escenario, pues señaló que no tenía ningún soporte que le permitiera mantener esa afirmación, solo que dijo que todo el mundo conocía, pero todo el mundo pues es algo como tan abstracto que dice tanto que no dice nada. Peor aún, Ángel María se burló en la cara de la fiscalía, incluso de la judicatura y del suscrito, al inventarse algo, de hecho, contra la lógica, y es que se inventó unos audios, que además no fueron exhibidos en juicio, pero que él afirma existen, según los cuales la policía lo puso a escuchar la voz de Moreno dando la orden de que lo mataran. Si eso existiera, señoría, muy seguramente con ese elemento había arrancado el juicio oral. Pero resulta que cuando se indaga al testigo mentiroso de dónde saca esos audios que no tiene ni siquiera la fiscalía, pues señala que es que los escuchó por parte de la justicia penal militar, aspecto que revela esa falsedad del testigo, en tanto que eso se torna absurdo porque la justicia penal militar ni siquiera quiso asumir este caso. Es decir, que no existe la posibilidad de que la justicia penal militar hubiera recaudado un elemento material probatorio de un proceso que ni siquiera quiso abrir. Y que en todo caso, aun cuando hipotéticamente lo hubiera abierto, se lo habría remitido a fiscalía. Pero además no se puede perder de vista que para esa época, años 2016, 2017 e incluso hasta el 2021, más o menos hasta la época de pandemia, seguía rigiendo la justicia penal militar el sistema de las ritualidades de la ley 522 del 99, que es de naturaleza escritural e inquisitiva y en donde el cartulario es reservado hasta que haya emisión de resolución de acusación. O sea, funciona muy parecido a la ley 600. Por eso, jamás iba a existir ese auto cabeza de proceso
y por lo tanto jamás iba a existir la recolección de ese audio imaginario. Simplemente existió un intento de engaño de Ángel María, en lo que desde ya me lleva a pedir por vía de conclusión que se compulsen las respectivas copias por fraude procesal y falso testimonio, en tanto que esos audios con total certeza puedo decir que no existen, justamente porque el penal militar jamás aperturó un proceso con ningún audio y por eso la fiscalía los tiene. Tal fue ese nivel de testigo falso en el que se convirtió Ángel María, que mostró básicamente tener una fijación contra el acusado. Tanto así que, además de querer forzar un vínculo con Ricky Charlie por vía amorosa, que es invadir una órbita personal y no demostrada, le inventó hasta otro novio, porque para poder hablar mal de Moreno, dijo que Moreno padecía de un amor no correspondido con Mario Germán y que había una especie de triángulo amoroso con un tal Jeffrey de una panadería. De entrada, se hace imposible que Ángel María pudiese realmente tener algún soporte para llegar a esas conclusiones, cuando el propio María Germán, cuando se le preguntó acerca de el contacto o relación que sostenía con Ángel María, este señaló que ni siquiera eran amigos, tanto que casi echa la madre cuando nos dijo, por no decir una grosería, dijo ese hijo de madre, y refirió que tuvieron hasta una discusión por ahí en el hospital, según tengo en mis apuntes. Es decir, que ni siquiera amigos eran, como para que Mario Germán tuviera pues de pronto esa confianza de contarle a Ángel María que le estaba coqueteando Moreno. Es decir, que eso muestra el nivel de mentiras en las que incurrió el testigo. Y como esos inventos pues ya permiten de entrada desechar ese testimonio por su falsedad, el declarante fue más allá y acusó a Moreno de hasta generar la muerte del papá. ¿Del papá de quién? Del papá de Ángel María. Señaló a viva voz bajo grado juramento que la culpa de que el papá de Ángel María se muriera era de Moreno. Sin embargo, en ese ejercicio del contrainterrogatorio, al preguntársele sobre cuál fue la causa de muerte puntualmente que se certificó, reconoció que no, que realmente no ha sido Moreno, sino que el señor sufría de una enfermedad, pero que de pronto se agravó porque la preocupación que generaba el problema con Moreno, sí, que le quitara la moto cuando andaba sin casa. Y en ese mismo estilo de testigos aparece en juicio Sandra Janet Gil Cruz, quien refirió ser psicóloga, pero que no ejercía la profesión, sino que se dedicaba a vender trago en Palo Blanco a los habitantes de esa zona. Incluso a su marido, quien, entre otras cosas, se permitió percibir que era un bandido que Moreno había capturado por hurto y por lanzar un arma debajo de un carro, y que por ese proceso estaba enfrentando un juicio. Es decir, y se refirió que el marido era alias Casco. Es decir, que esta persona, cuando va a declarar contra Moreno, haciéndole el favor a Ángel María de reforzar ese supuesto vínculo con Ricky Charlie, se dedica a decir que es que a ella le constaba la relación de Moreno con Ricky Charlie. Pues qué raro, porque por lo único que tiene referenciado a Moreno es porque fue el agente captor de su propio esposo, y que por culpa de Moreno su esposo tuvo que enfrentar ese proceso penal por 2 delitos. Sumado a eso, entra en un tema preocupante de entrar a stalkear, creo que es el nombre que se está utilizando para quien le husmea las redes sociales a otro, y señala que mantenía mirándole el Facebook al acusado y que consideraba que todo lo que Moreno posteaba eran sátiras para ella. Es que se menciona la musiquita, no falta el chirrete. Entonces resulta que era que todo eran sátiras para ella, pero curiosamente al preguntársele si era que al menos ella hacía parte del listado de contactos en el Facebook, como para poder creer que Moreno tuviera una intención de lanzar alguna puya o algún tema sarcástico, reconoció que no, que de hecho Moreno entonces ni siquiera se daba cuenta que ella estaba mirándole el Facebook. En todo caso, señoría, pues no se ventiló ningún soporte que permitiera ver cuáles eran esas publicaciones, para de esa manera determinar si era cierto que ella podría concluir a través del Facebook de unas publicaciones imaginarias que solo vio ella y nadie más que ella, que supuestamente existía ese vínculo con Ricky Charlie y Moreno. En todo caso, si existiera alguna discusión frente a las publicaciones de él, eso tendría que haberlo hecho por vía de querella en una línea procesal absolutamente diferente, pero este juicio oral no era para entrar a evaluar si en el ejercicio eventual de la libre expresión de una persona a través de las redes sociales se podía eso considerar como un concierto para delinquir o como una tentativa de homicidio.
Con esa calidad de testigos vale la pena destacar el que considero podría ser el más relevante, y es la declaración de Mario Germán Valdés Castro, persona que además afortunadamente declaró en un espacio donde era imposible que alguien lo cohibiera, y fue desde la cárcel de Jamundí hasta con traje naranja, y en donde bajo el control del IMPEC se pudo ver cómo de manera libre, consciente y voluntaria, no solo controvierte a Ángel María, ya que como me referí líneas atrás, Ángel María refería que era el enamorado, pero Mario Germán lo descarta, sino que además esta persona es la que permite descartar esa segunda tentativa de homicidio, porque puso al descubierto, entre otras cosas, unos aspectos gravísimos y vergonzosos, y es que el declarante afirmó a grado juramento que inicialmente los señalamientos que hizo contra Moreno y que le permitieron a la fiscalía imputar, acusar y traer a juicio fueron producto de un perfilamiento de la SIJIN. Aunque el testigo no usó la palabra perfilamiento, nótese cómo, pues de allí eso es fácil concluirlo cuando señala el declarante que firmó diligencias en las que, abro comillas, yo ni sabía qué firmaba, cierro comillas. Es decir, que lo que esta persona avalaba con su firma eran entrevistas, declaraciones prefabricadas, que además eran producto de la intimidación, en tanto que lo iban a recoger, y hasta lo trasladaban a otro municipio como lo era Palmira. Es decir, que en Buga no consiguieron un lapicero para formar una entrevista, tenían que llevarlo hasta Palmira. Esta persona dice textualmente, ahí sí con sus propios términos, que lo iban, abro comillas, a hostigar a la casa. Me llevaban y me sacaban, me hacían subir a carros, cierro comillas. Si eso no es un perfilamiento y si eso no es una intimidación, entonces no sé qué puede hacer. Nótese cómo ese acusado lo trajeron a juicio oral. El acusado lo trajeron a juicio oral, es decir, a Moreno, señalándolo de querer asesinar a Mario Germán y de que esta persona lo habría hasta reconocido supuestamente en un álbum. Pero resulta que ese reconocimiento es producto de que Mario Germán habría visto con sus propios sentidos que iba Ricky Charlie de sicario y que Moreno era el que lo iba. Y esa es otra manera de querer pegar o forzar un vínculo entre Moreno y Ricky Charlie. Pero hay, así como en las otras 12, el propio Mario Germán reconoce que el Moreno al que él tiene referenciado es una persona de y allí vale la pena recordar que se hizo un ejercicio en donde creo que hasta utilicé la figura de la vicepresidenta por su color de piel, y es que cuando esa persona me refirió que era moreno, se le preguntó acerca de moreno, ¿qué tan moreno? Es decir, moreno piel canela, moreno como cafecito tirando a beige, o moreno negro como afrodescendiente. Y sin dudarlo, esta persona refirió no solo que el test de piel de la persona a la que él refiere como moreno y quien sería quien lo quería matar es negro, es decir, es afrodescendiente, y que además describe que tiene el pelo un tanto churquito, crespito. Curiosamente, señoría, y no hay que tener cursos de morfología avanzada para mirar en las audiencias preliminares y en las que alcanzó a participar el procesado, incluso cuando estuvo privado de la libertad, para ver que Moreno es tan blanco que casi que puede alumbrar de lo blanco. Es un tez supremamente blanco y el cabello tirando un poco a mono o castaño claro. Lo que entonces pues se trae a colación con esa hipérbole de alumbrar es para mostrar que están en polos totalmente opuestos a la descripción que realiza la persona que sería el testigo principal de la tentativa de homicidio. Pero hay más. Cuando se le pregunta entonces por el apodo, Huawei, para ver si es que de pronto este testigo está confundido, él señala que el Huawei, él lo tiene referenciado, es como que es un policía, pero que puntualmente nunca lo conoció, y que al punto que lo máximo que sabía de él eran comentarios que hacían sus amigos relacionados con un término grotesco ahí que usó, abro comillas, maricongo, cierro comillas, en donde era algo que él se lo contaban y que le causaba risa, pero que en todo caso pues permite ver que con él no existía ese contacto y por lo tanto ese enamoramiento de Ángel María es imaginario, y que además cualquier hostigamiento o incluso la paloterapia o la golpiza
que también fue un tema de Ángel María, cuando dijo, es que le dio muy duro por allá una trilla, una pelea durísima con caballo, caballito. El propio Mario Germán dijo que es él quien le dicen así, alias caballo, alias caballito. Pues que esta persona, si ni siquiera lo conocía, ¿cómo es que entonces Ángel María se atreve a decir que Moreno le iba pegando o haciendo un uso de la fuerza indebido contra esta persona cuando esta persona descarta que hayan tenido ese contacto? Bajo ese panorama, señorías, son los propios testigos de la Fiscalía entonces los encargados de demostrar que el llamamiento a este juicio se tornó injusto. Se generó fue todo un desgaste que no permite emitir condena por ninguna de las conductas enrostradas, porque pues Moreno lo que estaba haciendo era trabajar y que efectivamente pues esas condecoraciones que recibía y que están documentadas a través, va la redundancia, de documentos públicos, allí se muestra que la labor de Moreno era excepcional, en tanto que, y no porque alguien lo propongan para una condecoración, porque sea normal que un policía lo condecoren. No, es que las condecoraciones no son simplemente como algo protocolario, sino que quien la promovió a Moreno a una condecoración, allí exhibió de manera taxativa cuáles eran los resultados operativos de ese fragmento temporal que llevaban a proponer a Moreno. Y obviamente allí no estaban lo que se transmitía por WhatsApp, es decir, que eso que está ahí en el documento era lo que se podía dar a conocer al público. Entonces imaginemos eso reforzado con esas actividades que se hacían tras la cortina, que pues hacían más meritorio las condecoraciones y que por lo tanto pues no se puede siquiera poner en duda que porque otros policías tengan condecoraciones, la de Moreno no fueran merecidas. Los propios comandantes, que son los que miden el resultado del personal, daban cuenta de lo que esta persona hacía. Siendo ese entonces el recuento probatorio básico y quedando descartado a plenitud que el contacto entre Moreno y Balín y Moreno y Ricky Charlie fuese con fines delictivos, sino que se trató fue de chismes y de esa puente para recolectar información un poco más compleja, pues hace que el camino a transitar, señoría, sea el de la absolución, en virtud a que no se cumplió ninguno de los requisitos del artículo 381. Y esto es que, pues no solo se requería el conocimiento de toda duda acerca del delito, pero es que aquí ni siquiera se probó que se hubiese configurado el delito, sino que, pues, si no se configuró que esta persona estuviera cometiendo un delito, al menos no los enrostrados, pues mucho menos existiría la posibilidad de tener ese conocimiento de la responsabilidad penal del acusado en alguno de esos delitos. Si bien se escuchó aquí, entre otras cosas, plantear que el origen de este proceso era un hecho doloroso y lamentable de un miembro del IMPEC, que de hecho el en la audiencia preliminar hasta mostraron que era que había pasado el puente peatonal y murió casi en los brazos de su señora madre. No menos cierto es que ni uno solo de los testigos, ni una sola de las interceptaciones, ni uno solo de los informes dio cuenta que Moreno tuviera algún tipo de vínculo con ese tipo de hecho reprochable. Simplemente, pues, ese hecho tan lamentable se utilizó fue como una manera de generar una indignación que permitiera la vinculación de esta persona. Por eso ruego, señoría, que el fallo sea absolutorio, pero ni siquiera por duda, sino porque se mantiene incólume en el 100% la presunción de inocencia del señor patrullero retirado David Steven Moreno Cárdenas. Esa es la pretensión de la defensa, señoría. Bueno, de conformidad con el 443 del Código Procesal Penal, consagra que terminados los alegatos de la defensa, la Fiscalía podrá presentar una controversia a los mismos y si ello ocurre, la defensa tendrá la réplica obviamente correspondiente. Le preguntamos a la doctora María Yanez si desea presentar controversia de los alegatos presentados por la defensa técnica. Al respecto, no tengo ninguna manifestación que realizar, señor juez. Gracias, doctora. Siendo así, entonces declaramos la clausura del debate oral en este asunto y procede el despacho a emitir el correspondiente sentido del fallo. En el desarrollo de la etapa probatoria, pues descubrimos que no había tal solidez como la que se planteaba en el escrito de acusación o en los informes investigativos.
Primero porque pues los declarantes de la policía, para este caso el señor Zambrano, Johnny Zambrano y Oscar Bedoya, que fueron personas que participaron de esta investigación, al momento que hacen sus narraciones, pues evidentemente ya no son tan sólidos en el señalamiento de participación delictiva de David Steven Moreno Cárdenas. Y hablan de algunas actividades que se realizaron para detectar, pues, o ubicar o encontrar personas vinculadas en actividades ilícitas, de las cuales participó David Steven Moreno Cárdenas como patrullero, o sea, que básicamente él colaboraba con actividades policiales que realizaba la SIJIN, y ninguno de ellos lo señala definitivamente como un miembro del grupo, ni hablan siquiera de que facilitara la venta o distribución de estupefacientes en el sector donde él trabajaba, que es la teoría que se presentó en el escrito de acusación, porque en el escrito de acusación dicen que por interceptaciones y por información con la que cuentan, detectaron que David Steven Moreno Cárdenas, como patrullero de la policía, tenía como vinculación al grupo el permitir que expendieran estupefacientes o informar sobre la actividad de policía en el sector o cámaras de seguridad. No, ellos hablan de otras cosas, problemas o algún tipo de situación en lo cual David Steven colaboraba para que se conocieran hombres o se conociera o acercaran a estas personas para que rindieran información o datos a la policía. Como funcionario he visto que los policías de vigilancia realizan actividades de colaboración con los investigadores, porque pues la vigilancia permanecen en el sector, conocen a la gente, conocen los comentarios o básicamente tienen cercanía con la comunidad y por eso pues pueden realizar algún tipo de actividad sin despertar la mayor sospecha. Esto no es ilegal, ni tampoco hace parte de alguna cosa o alguna situación que digamos que sea falta de ética. Pues simplemente ellos dan a informar o guían al investigador para que él busque las pruebas o tenga un punto de mira ya a dónde ir allá en los barrios. No creo que sea ilegal o falto de ética, simplemente si ya a la persona se le va a pedir que se integre a la banda y comience a cometer delitos, pues hay que hacer el trámite necesario para que sea un agente encubierto, porque eso lo prevé, que si participa en alguna actividad ilícita, no va a ser juzgado por ella porque lo está haciendo dentro de una actividad investigativa. Pero en este caso, pues creo que eso no pasó de que él les averiguara cosas o les diera algunos datos. No sé de a dónde salió la versión de que David Steven hacía trabajo para la venta de estupefacientes y sobre todo que lo dicen claramente que esto lo sacaron de interceptaciones donde dieron a conocer que había una persona, David Moreno Huawei, que laboraba en este grupo. No aparecieron las interceptaciones, no aparecieron esas versiones, como le digo, fueron otras cosas allí en que supuestamente él tenía vínculos, pero nunca pasó de un comentario o de algún tipo de actividad que no tenía ningún tipo de soporte sólido. Vuelvo y le repito, simplemente fue como los comentarios. Pues en ese orden de ideas no hay prueba alguna sobre la vinculación de David Steven Moreno con esta organización criminal y que les permitiera vender droga o que les llevara información de la policía a esta organización criminal. En cuanto a las tentativas de homicidio, pues aquí ya aparecen otros testigos, sobre todo particulares, pues como son
Ángel María Castillo Quiseno, el señor Mario Germán Valdés Castro y la señora Sandra Yanet Gil Cruz. Obviamente, ¿yo qué puedo vislumbrar de estos testimonios? Que evidentemente David Steven Moreno Cárdenas tenía inconvenientes con ellos. No sé, vuelvo y lo repito, si los inconvenientes son producto del trabajo honrado como policía que hacía David Steven Moreno Cárdenas o son producto de otro tipo de actividades que no corresponden a lo que debía hacer un policía allá en esos barrios con las personas, porque pues recuerdo que ellos hablan de una serie de abusos o cosas que pues pueden generar la animadversión a los problemas con ellos. Porque claramente existe un conflicto entre David Steven Moreno Cárdenas y por lo menos hablemos de Ángel María Castillo Quiseno y de la señora Sandra Yanet Gil Cruz. Dejando por fuera a Mario Germán Valdés Castro, porque pues, como lo dice la defensa, Mario Germán Valdés al parecer no conoce a Moreno Cárdenas personalmente, aunque habla de que ha escuchado de él ciertas cosas. Vuelvo y lo repito, lo que yo veo es que existe un conflicto y que el señor Ángel María Castillo Quiseno está convencido en su interior que la persona que participó de su tentativa de homicidio es David Steven Moreno Cárdenas. Lo dice, lo asegura, lo que pasa es que evidentemente él no tiene la prueba para eso, porque él ni lo escuchó ni lo vio. No sé quién lo envenenó o cómo llegó, él habla de otras personas, pero él está convencido que quien lo mandó a matar con un señor que llaman Ricky Charlie fue David Steven Moreno Cárdenas, que él es el que orquestó esa tentativa de homicidio. Lo dice claramente, señor. Pues y repito, no existe la prueba. ¿Por qué? Porque Ángel María Castillo Quiseno no puede asegurar en ningún momento que vio a David Steven Moreno o que lo escuchó o que fue el que... No, simplemente es lo que él ha llegado a su convencimiento una vez atentaron en contra de su vida. Doña Sandra Yanet Gil Cruz habla de unos abusos, no solo por faltas de tránsito, sino porque hay abusos de él hacia ella y a la comunidad. Dice que él era abusivo con ellos, perseguía, que los molestaba. Dice que hay varias quejas, no solo de ella y de otros miembros de la comunidad, sobre David Steven Moreno Cárdenas y su comportamiento como policial. Pues me repito, ese no es el objeto de esta investigación, eso no es delito, son situaciones que tienen que manejar ellos allá. Entiendo que se quejaron de él y tal vez, vuelvo y repito, desconociendo, tal vez esto sea el origen de esta situación. Que a raíz de tantas quejas comenzaron a construir un proceso en contra de Steven Moreno Cárdenas. Obviamente con la compañía de los policías judiciales, porque no encuentro otra explicación. Evidentemente hay que absolver al señor David Steven Moreno Cárdenas. Desde el curso 90 de los oficiales, donde aprendió con casos reales, y su gran escuela, la policía, cómo ejercer hoy la abogacía.